Hoy os traemos a un invitado muy especial, os traemos a un historiador y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa y autor del libro Extrema Derecha 2.0, que ha dado mucho que hablar. Me Sí, refiero a Steven Forti. aquí lo presentamos, aquí lo tenéis. Un saludo, Steven. Steven, Un ¿qué saludo. tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Un placer acompañaros aquí esta noche. Pues súper bien, oye, un placer tenerte aquí, la verdad es un inmensísimo placer, ya te hicimos una entrevista en su momento en Al Descubierto, hemos estado un poquito en contacto desde entonces y tal, dándonos un poquito de apoyo, como con esta gran comunidad que nos dedicamos a investigar a la extrema derecha, y la verdad es que tenerte ahora en este formato pues es genial, ¿no, Juanfran? Sí, sí, sí. Es maravilloso. Primeras porque, bueno, con tu libro, Steven, es que has causado un gran impacto. O sea, la verdad es que libros de extrema derecha últimamente se están publicando más, pero hay que reconocer que algunos no consiguen tener un gran impacto, aunque se quedan ahí como sumándose, ¿no? Pero el tuyo, la verdad es que ha causado, como ya, aunque me repita, ¿no? Mucho impacto. Además, tus artículos analizando a extrema derecha son muy interesantes. Tu artículo de los rojipardos, particularmente a mí me encantó y nos sirvió de mucho Ya en el ves. podcast que hicimos sobre el tema, ¿no? Y por eso te digo que es un placer tenerte aquí. De hecho, una colaboradora del equipo, Melissa, le Ostras, hubiera encantado conocerte, a ver si el día tenemos una que colaboradora hagamos súper, que es súper fan por tuyo fan de tuya. ¡guau! Me encanta Steven Forti. Así que de hecho se va a encargar de editar este directo, o sea que se va a pasar de miedo. Pues háblanos un poquito de ti, Exacto. Forti. Cuéntale un poquito a la gente quién eres, qué te dedicas, ¿no? Y un poquito de tu trabajo. Mm. Sí, soy historiador, ¿no? Como decía Juan Fran antes, doy clase aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaboro con diferentes medios, ¿no? Y yo, digamos, como formación, sobre todo he trabajado los años 20, 30 del siglo pasado, es decir, los años de entreguerras y los regímenes fascistas y los movimientos fascistas de aquel entonces, sobre todo en Italia, en Francia y en España. Y luego en los últimos años me he acercado más a la actualidad y he intentado ver un poco qué queda de todo aquello en los últimos 30 años aproximadamente, la época de la posguerra fría, cuando el mundo ha cambiado radicalmente y ver un poco cómo se resitúa la extrema derecha en estos años, ¿no? Y en la actualidad. Y luego también se junta con una cuestión, ¿no? Y aquí llegamos un poco al libro Extrema Derecha 2.0 que antes citabais, que es la preocupación como ciudadano, más allá de que del interés como historiador hacia este fenómeno y los avances electorales que las formaciones de ultraderecha han ido teniendo en los últimos años en muchos países occidentales, empezando Claro. por España en los últimos 3 años, pero ya antes, por ejemplo, Italia, o no hablemos de Estados Unidos u otros países europeos. Sí, no, desde luego te digo, es un tema de lamentablemente radicalidad, vigencia, ¿no? Mm. Y bueno, tú exactamente, además a mí me interesa mucho este concepto que has acuñado tú, ¿no? Que es el de extrema derecha 2.0, ¿no? Como una manera de diferenciar totalmente a esta nueva oleada de la extrema derecha con las corrientes más clásicas, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito del concepto? Sí. Sí, lo que pasa, sabes, todo ha empezado con una cuestión. Me daba cuenta que había un enorme debate en los medios de comunicación y también en la academia sobre cómo llamar a estas formaciones políticas. Nos referimos a Vox, a la Liga de Salvini, a Trump, a Orbán y sus respectivos movimientos y partidos. Y no hay un consenso entre los politólogos o los historiadores. Hay quien habla de derecha radical, quien de populismo de derecha radical, quién de neofascismo, quién directamente de fascismo a secas. Mm, Y la cuestión es que el fascismo es un movimiento y una ideología política que, digamos, tenemos que situar sobre todo en los años de entreguerras y efectivamente. esencialmente en Europa, que tiene Mm, unas características peculiares y determinadas. Lo que viene después es algo distinto. Atención, no llamar a fascismo Trump, Salvini, Abascal mm, Claro, o quien no, sea, no. o Le Pen, no quiere decir que sean menos peligrosos, exacto. sencillamente Mm, quiere decir que son otra cosa. Y Muy entonces, importante eso, sí, sí, sí. sencillamente, para tiempos nuevos, para utilizar un eslogan y resumirlo un poco, necesitamos de categorías nuevas. Extrema derecha 2.0 es un poco también una provocación, pero quiere remarcar el tema de que es un fenómeno radicalmente nuevo. Esto no quiere decir que no existan lazos o elementos de continuidad con el pasado,
Y por otro lado, el 2.0 quiere remarcar también la importancia que han tenido las nuevas tecnologías, Claro. inclusive las redes sociales, para estas formaciones políticas. Las han sabido utilizar muy bien, antes y Sí. mejor que los partidos tradicionales, pero que también muchos partidos, digamos, nuevos en la mayoría de países. Mm. Sí, sí, efectivamente. O Exactamente. sea, no se puede entender, ¿no?, el crecimiento de la extrema derecha sin el uso tan eficiente que han hecho, pues bueno, de las redes sociales y de provocar al público, ¿no? Y de conseguir interacciones y feedback. Además de la idea, por ejemplo, que dices, ¿no?, de diferenciar a estas corrientes de extrema derecha del fascismo, ¿no? Por ejemplo, Emilio Gentile, ¿no?, que es otro de los grandes expertos mundiales en fascismo, pues también es muy pesado con esta idea, ¿no? De decir, de el fascismo ocurrió en aquella época. Les puedes llamar coloquialmente fascismo si quieres, pues bueno, si ellos te llaman comunista y socialista por todo, pues tú les puedes llamar fachas o fascistas, pero claro, a nivel académico, pues eso correcto no es, ¿no? Es que Exacto. Juan Fran, hay una cuestión, ¿no?, de fondo Mm, que es, Gentile lo explica muy bien cuando dice, una sí, cosa es el fascismo histórico, claro. otra cosa es lo que viene después del 45. Gentile lo dice recordando sobre todo una serie de categorías, ¿no?, y de elementos que tenía el fascismo de entreguerras. Mm, Una es estas formaciones políticas en los años 20-30 del siglo pasado disponían de un partido milicia y de fuerzas paramilitares. Se proponían a revolucionar la sociedad, construir un hombre y unas mujeres nuevas, ¿no? El nuevo italiano, el nuevo alemán, mm, etcétera. Por otro lado, se proponían instaurar un régimen totalitario de partido único. mm, Y por otro lado, querían encuadrar las masas en grandes organizaciones. mm, Y de hecho, Gentile habla del fascismo como una religión política. Bien, de todo esto no lo encontramos en las nuevas mm, extremas derechas. no. No quieren encuadrar las masas en grandes organizaciones, no quieren instaurar, por lo que sabemos hasta ahora, un régimen totalitario. Miremos la Hungría de Orbán, que es Mm, una democracia y híbrida, libertad. Mm, claro, una democracia liberal y un régimen híbrido, como se define a nivel politológico, pero mm, sigue siendo formalmente una democracia. Existen los mm, partidos de la oposición, hay elecciones formalmente libres. Mm. Luego vamos a ver más a fondo y vemos que es una cosa distinta, Sí. pero tampoco los politólogos lo definen un régimen autoritario, ¿no? Como mucho semiautoritario. mm, Exactamente. Mira, por aquí en el chat están preguntando si rojipardismo y nazbol es lo mismo. Yo diría que no. Yo diría, mm, bueno, no sé lo que opináis, ¿no? Pero investigando un poquito sobre el tema, al final, rojipardismo como tal es un concepto un poco recién acuñado, ¿no? Que define más un movimiento o un espacio político donde se dan en común ciertos elementos, como son elementos que tienen que ver con el fascismo, la extrema derecha, mezclados sobre todo en lo social o lo cultural, mezclado con elementos que tienen que ver con la izquierda o el marxismo o el espectro de la izquierda, más en lo material o en lo económico. Pero no es lo mismo, ¿no? El nacionalbolchevismo es una corriente como muy concreta, mientras que el rojipartismo abarca como mucho más, ¿no? Es un poco lo que yo entiendo, ¿no? Por responder Sí, a esta pregunta. añadiría un elemento a esto, el término rojipardismo, rouge brun, nace en la Francia de principios de los años 90, Hmm. cuando tras el término de la Guerra Fría hay un intento de montar un debate entre Alain de Benoit y alguien más, ahora no recuerdo, del Vaya Frente por Nacional, Dios, está en todas y partes mm, ese. dirigentes o figuras cercanas al Partido Comunista Francés. Y entonces ahí se empieza a hablar de ese fantasma, de esta amenaza, de, digamos, el encuentro de las posiciones opuestas, ¿no? Los comunistas y los neofascistas a la extrema derecha. Entonces se empieza a hablar de este concepto de rojipardismo. Hmm. Ahora bien, de fondo es un poco, no es la misma cosa, pero muchas veces se entiende lo mismo con Sí, estos dos conceptos. Es sí, 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 decir, sí, sí. la posibilidad de que haya una unión entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Y eso empezó tras la Primera Guerra Mundial en la Alemania de Weimar, ¿no? Efectivamente, sí, 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 Cuando, sí, sí. y entonces luego vuelve un poco como un río kárstico en diferentes momentos del siglo XX hasta la actualidad, Hmm. donde se da eso. Ahora bien, en realidad con rojipardismo que deberíamos entender, como tú decías, Adrián, Hmm. los sectores de ultraderecha que han bebido mucho de las teorizaciones del filósofo francés neofascista Alain de Benoit, mm, y que, digamos, intentan utilizar una retórica izquierdista, pero luego defienden un programa que es, digamos, claramente de extrema derecha. Exactamente. Yo, como añadido, volviendo también un poquito, bueno, has citado a Emilio Gentile a la hora de, mm, de catalogar, ¿no?, las extremas derechas. Yo voy a citar a uno de mis politólogos preferidos, que es Casmud,
¿no? Ya lo hemos mencionado antes fuera de cámaras, que también intenta hacer una aproximación a la extrema derecha moderna, ¿no? Haciendo esta diferencia entre lo que dice que es derecha radical populista, ¿no? Y far right y ultraderecha, ¿no? Que lo diferencia como, pues bueno, los antisistema y los de la vertiente institucional, pero que, o sea, para Casmouth lo que los diferencia básicamente es en las formas, en las herramientas que utilizan y en el discurso, pero que persiguen básicamente las mismas ideas, solamente que a través de métodos distintos. O sea, Sí, al final la todos... violencia sobre todo es Exacto. la diferencia, Al ¿no? final todos hemos llegado como a las mismas conclusiones y eso está muy bien. Y yo entraría ya un poquito, si os parece, en materia, ¿no? Efectivamente, yo. Hemos ya roto el hielo teórico, ¿no? Pues bueno, Putin, Vox y extrema derecha. Aquí, Vamos al bueno, lío. vamos al lío, ¿no? Bueno, la extrema derecha y parte de la derecha y parte de los medios y un montonazo de gente insiste en el tema de Putin es comunista. Putin es comunista y por lo tanto, como yo creo que es por algo muy sencillo, ¿no? El comunismo es malo, Putin es malo, pues Putin es comunista, ya está. Ese es el esquema Y mental. que además te interesa pues vender que la izquierda, Claro, ¿no? claro. Pues es mala y como ser enemiga del capital, ¿no? Y de los grandes propietarios y tal, pues hombre, te interesa mucho vender esas ideas juntas. Exactamente, exactamente. Entonces, la cuestión es desmontar eso. Intentar desmontar, no solamente desmontándolo a nivel ideológico, que evidentemente Rusia Unida, el partido de Putin, tiene raíces con partidos que destruyeron la Unión Soviética, básicamente, que se encargaron de desmantelarla y de venderla a sus amiguitos, de que las oligarquías rusas se asientan sobre ese partido, de que su acción política es de derechas, que se apoya en la extrema derecha, bla, bla, bla. O sea, a nivel ideológico y a nivel de acción política no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, nadie con un mínimo de conocimiento cataloga a Putin comunista, pero es que además va más lejos, ¿no? Hay como relaciones establecidas, bastante consensuadas y mucho más allá de lo geopolítico, que relacionan a Putin con la extrema derecha, tanto rusa, extraparlamentaria y parlamentaria, europea, parlamentaria, extraparlamentaria, y también a nivel de América Latina y demás. No sé si, Forti, si nos Sí, puedes sí. ilustrar un poquito aquí. Sí, sí. No, desde luego, a ver, sobre el tema de Putin es comunista, que evidentemente es una falacia y no tiene ningún sentido ni a nivel político, ni ideológico, ni histórico, y no tiene ninguna base. Está claro que Abascal sencillamente lo dice para intentar desgastar al gobierno de España. Es la única razón, no tiene ninguna razón de ser, sino... Y en cambio, pasando a lo que es más interesante, las relaciones entre la Rusia putiniana en los últimos años y formaciones de ultraderecha, esto es muy evidente. Aquí hay un interés recíproco, es decir, a Putin siempre le ha interesado encontrar a fuerzas políticas, movimientos políticos, partidos que, digamos, pudiesen apoyar a veces algunas reivindicaciones de Rusia, como el tema de tras 2014, el fin de las sanciones por la guerra en el Donbass y la ocupación de Crimea, y por otro lado, desgastar la Unión Europea. Y ese es evidente. Putin ha financiado mucha gente o ha estrechado relaciones con mucha gente, esencialmente la extrema derecha. La extrema derecha, ¿por qué? Porque la extrema derecha le venía bien para esos intereses, desgastar la Unión Europea y reivindicar algunas de, digamos, cuestiones que le interesaban dentro de países europeos. Y por otro lado, pero el interés es recíproco, ¿por qué? Porque a la extrema derecha le interesaba tener a alguien que le diese apoyo e inclusive financiación cuando posible. El Frente Nacional de Marine Le Pen hace unos años se sabe que recibió unos 9 millones de euros a través de un banco checo, Como pero muy mínimo. vinculado a, Como claro, como mínimo. mínimo. Como Claro, mínimo. nosotros conocemos la punta del iceberg. Y la punta del iceberg son los 9 millones a Le Pen por parte de este banco vinculado al Kremlin y el tema de que también la Liga de Salvini recibió dinero y posiblemente pidió mucho más. Pero esta es la punta del iceberg porque hay muy poca información al respecto. Ahora, hay que añadir otro elemento que yo creo interesante, no lo perdamos de vista. Entre las extremas derechas europeas, occidentales y Putin y la Rusia putiniana, hay también otro punto en común, que es una sintonía ideológica. Claro, Es decir, la exactamente. visión del mundo, la Weltanschauung de Putin, que está basada en tres conceptos, que es identidad, tradición y soberanía, la encontramos con gran facilidad en Salvini, en Le Pen, en Vox,
en muchos otros partidos. Entonces ahí ha habido dos puntos de contacto, y para estas formaciones que estaban intentando, digamos, conseguir éxitos electorales en los últimos años en Europa, o llegar al gobierno en algunos casos, tener el apoyo de Putin, no solo financiero, sino también, si volvemos ahora a ver lo que decía Salvini en los últimos años, ahora está intentando esconder todas estas declaraciones, pero es imposible. Le está saliendo fatal. De hecho, el otro día el alcalde de la ciudad esta, ¿no? Que cuando, bueno, no sé si la gente habrá visto, cuando fue una ciudad fronteriza con Polonia, pues bueno, el alcalde dijo, sí, sí, muy bien. Y cuando estuvieron en el meeting le sacó la camiseta con la cara de Putin que solía llevar él y hace, pero es que tú solías llevar esto, o sea, que te puedes ir por donde has venido. Se lo dice un alcalde de Ley y Justicia. Pelea de fachas. Me encanta, me encanta. Mira, por aquí dicen en el chat, creo que la dicotomía izquierda-derecha se viene abajo cuando aparece Putin y no sabemos cómo calificarlo. La realidad es mucho más compleja. Bueno, es que, a ver, Putin en su acción política y en sus apoyos se acerca bastante a la derecha y la extrema derecha, pero es verdad que Rusia Unida está calificado más como partido atrapalo todo, ¿no, Juanfran? Tú que sabes un poquito más. Sí, bueno, hasta la fecha, ¿vale? Rusia Unida se considera principalmente un partido atrapalo todo, es decir, algo que en ciencia política se considera, pues bueno, un partido un poco transversal que no se define ideológicamente, ¿vale? Aunque eso no nos quita la cosa de que ya inicialmente su rival principal siempre ha sido el Partido Comunista. Muy importante. Y ya en su momento, para vencerle, en las elecciones de 1999, si no me equivoco, o por esa fecha, ya se apoyó en los partidos de derecha, ya que el Partido Comunista ganó las elecciones. Entonces se apoyó en la derecha para tener la mayoría. Pero es que luego se fusionó con uno de esos partidos de derecha, ¿vale? Pero posteriormente, bueno, los años fueron pasando, pero ya en 2004, Putin y su partido ya decían que eran conservadores, o sea, esto no es ningún secreto. Hay una entrevista bastante interesante que se hizo en el diario El País a uno de los asesores de Putin, ¿vale? En el que él hablaba directamente de somos conservadores en un tiempo de cambios, y además de eso, de que ellos son la derecha. Es que te lo decía así, ¿vale? De nosotros somos el centro derecha, además con la idea de que el partido de Putin, Rusia Unida, quería ser una CDU alemana, es decir, el principal partido de la derecha alemán de carácter moderado. Claro, sí, acercarse un poquito a este rollo del Partido Popular Europeo, de grandes partidos moderados, liberales, con toques conservadores, que y de hecho, bebiese por aquí, bebiese por allá, ¿no? Es un poco ese rollito. Y de hecho, en la misma entrevista, el asesor difuminaba cómo podía ser el paisaje de Rusia, y hablaba del resto de partidos, hablaba de quién podría ser socialdemócrata, si podría haber un partido liberal, quién era la extrema derecha. Entonces, esto está muy claro. De hecho, aunque Rusia Unida tardó muchos años en aceptarlo, ya a partir de la segunda década de este siglo, pues bueno, el partido ya aceptó en sus estatutos que eran un partido conservador. Y Russia Today, que es pues un brazo del Kremlin, ¿no? A nivel internacional, pues sacó un artículo de Rusia Unida acepta que es conservadora, y otro artículo de Rusia Unida acepta que es un partido de derechas. Sí. Es decir, más pruebas para encuadrar. Es que con Putin no hay mucha complejidad. O sea, este debate, como ha dicho Steven, es ficticio, ¿vale? Aquí encuadrar a Putin en la izquierda es absolutamente imposible. De hecho, hoy he visto en el programa En Todo es Mentira, ¿no? Cómo encuadraban a Putin como comunista directamente, porque se basaban en sus relaciones internacionales. De primera obviaba las europeas, así sin querer, ¿no? De casualidad. Y claro, en las internacionales miraban que no, es que Putin... Sí, claro, Steven, es amigo de Venezuela, de China, de Cuba. Pero vamos a ver, aquí el tema es que muchas veces mezclamos dos planos que a veces pueden coincidir, pero muchas veces son distintos, que es la geopolítica y los intereses geopolíticos de un país, en ese caso de Rusia, y por otro, la ideología de una formación política o de un líder político. Putin es claramente una persona que tiene, digamos, un cariz autoritario y tradicionalista a nivel ideológico. Y esto yo no tengo dudas en ponerlo dentro del saco de los sectores conservadores y de derecha. Claro. Basta mirar las políticas que defiende a nivel, digamos, sobre los valores. Ahora bien, los intereses geopolíticos de Rusia pueden ir más allá de la visión ideológica de Putin, y las dos cosas no son contradictorias y nunca lo han sido en la historia.
Hago un ejemplo bastante estúpido, pero que yo creo es muy evidente. Stalin y Hitler llegaron a un pacto, como bien se sabe, en agosto de 1939. Ribbentrop-Molotov. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explicamos estos pactos? Porque Stalin era un genocida, ¿vale? Era un genocida, pero ideológicamente, digamos, tenía una posición bien distante a la de Hitler. Sí. Claro. Bueno, excepto para los liberales, que te dirán que es lo mismo, ¿no? Exactamente, Que Hitler era socialista y todas exactamente. estas tonterías. Por cierto, alguien se ha suscrito, no he podido ver quién es, no me ha dado tiempo de ver el nombre, pero bueno, bienvenido, muchas gracias. Aprovecho para recordaros que os podéis suscribir, si tenéis Amazon Prime tenéis 3 meses gratis y demás. Y que por supuesto os invitamos a seguirnos a nuestras redes y todo esto. Y por aquí Artanis ha hecho una pregunta que no para de recordármela, que es sobre el hecho de que Putin pueda ser el más rico del mundo o estar en el top 100. Yo la verdad es que no tengo información sobre el patrimonio de Vladimir Putin y de su riqueza personal. No sé si vosotros dos sabéis algo de este tema. La verdad es que no tengo ni idea y ningún ranking lo ha puesto por ahí, ¿eh? Además, es que, por ejemplo, en el chat han comentado el tema de Putin es un dictador. Pues hombre, de facto sí, ¿no? Formalmente aquello es una democracia iliberal también, de las más autoritarias que hay, posiblemente. Ya el rumbo final a puntito de... Que no es una dictadura porque mira, creo yo, vamos, no sé si Steven tendrá otra opinión, ¿no? Y por eso no catalogan su riqueza dentro de la riqueza del país, ¿no? Que hacen con otros dictadores que, bueno, les ponen la riqueza del medio país y ala, para adelante. También, perdona, Alexito, la definición que has hecho antes de extrema derecha ha estado muy bien, ¿eh? Es decir, yo la he leído, solamente que como estábamos hablando. Sí, sí. Y bueno, Steven, ¿tú qué piensas? Una cosa, antes de seguir, Manu PC96 se ha suscrito, bienvenido, se ha suscrito con Amazon Prime. De vez en cuando hay que recordar estas cositas de que suscribáis, porque si no, se os olvida, ¿eh? Por cierto, en próximos programas estamos pendientes de pensar algún tipo de sorteillo para los suscriptores de aquí, para animaros a colaborar un poquito más. Así que nada, todas suscripciones es buena. Juanfran, palabra. Sí, no, justamente ahora estaba dando un poco paso a Steven a ver qué pensaba un poco de la pregunta sobre la riqueza de Putin y ya sobre el tema de el sistema político de Rusia, ¿no? Porque la gente está liada con esto es una democracia, esto es una dictadura. Muy importante es, ¿no? eso, muy importante. Sobre la riqueza de Putin, la verdad es que no sé mucho, entonces no puedo opinar al respecto. Evidentemente, como pasa de forma distinta en el caso de Orbán en Hungría, lo que sí hay es un sistema, digamos, que se puede definir fuertemente corrupto, basado en el apoyo de unos oligarcas que sostienen el gobierno, en el caso de Rusia, así como en el de Hungría, y que evidentemente se enriquecen gracias a la relación estrecha con el poder. Sobre el sistema ruso, a ver, no podemos hablar de una dictadura tucur, porque evidentemente existen partidos de la oposición, pero de forma mucho más marcada que la Hungría de Orbán es un régimen híbrido tendiente a características fuertemente autoritarias. Exacto. Sí, básicamente. Además, en cuanto a Putin y su relación con la extrema derecha, volviendo un poquito a ese tema, hay que recordar que el gobierno de Putin, bueno, como ha comentado antes mi compañero Juanfran, la única oposición real es el Partido Comunista de Rusia. Hay otro partido de izquierdas que es Rusia Justa, que es una especie de PSOE que no tiene mucha representación allí. Hay que recordar que Rusia Unida tiene la mayoría absoluta del Parlamento y eso deja poquito margen. Pero es que además hay dos... Mayoría absolutísima. Mayoría absolutísima, tiene como 60 y pico, sí, una puñetera burrada. Vale. Pero es que además se apoyan dos partidos de extrema derecha que son Rodina y el Partido Liberal Demócrata Ruso, que por cierto, el Partido Liberal Demócrata Ruso tiene una delegación en Bielorrusia con un escaño. O sea, están el Partido Comunista de Bielorrusia, gente independiente y el escaño del Partido Liberal Demócrata de Bielorrusia, pero con ese escaño, ese portavoz forma parte del gobierno. O sea, un comunismo un poco raro, ¿no? Con la extrema derecha ahí. Pues bueno, estos partidos son un poco, yo diría que, salvando las distancias culturales y demás, Rodina es una especie de Vox más radical y el Partido Liberal Demócrata Ruso sería una especie de España 2000 muy echado para adelante, ¿no? Sobre todo en cuanto a sus líderes, porque es curioso que el Partido Liberal Demócrata tiene un discurso como muy institucional, muy formal y tal, y luego oyes hablar a su líder y parece que quiere reventarlo todo, ¿vale? Mientras que Rodina es más guerra cultural, más tal, más no sé cuántos.
y sin embargo luego el portavoz no está tan pirado, aunque con el tema de la guerra de Ucrania, bueno, es el que ha dicho de nos anexionaremos Ucrania a pesar de todo, no sé qué. Pues esta gente que además el Partido Liberal Demócrata Ruso, que por cierto sus banderas se han visto en tanques rusos, siempre ha estado a favor de anexionarse Ucrania y siempre ha estado a favor de estas cosas. Y aunque siempre se ha opuesto a Putin en el discurso, en plan, es que Putin tal es muy flojo, muy no sé qué, le apoya en todo, en su investidura, en sus acuerdos, le apoyan en todo. Es que además, de hecho, el portavoz de Rodina estuvo en Rusia Unida, o sea, formó parte del partido de Putin. Y proceden, sus líderes y sus cabezas proceden del mismo espacio oligárquico, ¿no? De Rusia, ¿no? Proceden del mismo espacio, se relacionan de la misma manera, vienen del mismo sitio. O sea, es una locura. Solamente que Putin se apoya en ellos cuando le viene bien para virar su discurso a posiciones radicales. Y bueno, el portavoz del Partido Liberal Demócrata Ruso, por ejemplo, ha soltado perlas, como por ejemplo en 2018, que había que soltarle una bomba nuclear a la casa de Petro Poroshenko, que era el presidente de Ucrania por aquel entonces. O sea, ha dicho auténticas barbaridades, que por cierto está en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, porque el señor está mayor ya. Pero vamos, una auténtica locura, y estos partidos están ahí apoyando a Putin. Pero es que luego además, en la escena extraparlamentaria, como el movimiento imperial ruso, la Unión Nacional Rusa, que por cierto su portavoz fue presidente de la República de Donetsk en 2014, cositas que pasan por ahí. Esta gente apoya a Putin a muerte, sobre todo en cuestiones imperialistas y tal. Y uno de los grandes culpables de todo esto, a nivel ideológico por lo menos, es Alexander Dugin, ¿no? Que fue asesor de personalidades afines al gobierno de Putin, creo que del vicepresidente del gobierno y de otra persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es este ideólogo que ha intentado pues sentar las bases del nacionalbolchevismo, ¿no? De coger ideas de izquierda por un sitio y de derechas por otro, pero que al final es una forma de adaptar las ideas del fascismo clásico al contexto soviético y al contexto ruso para expandir sus ideas. Un señor que ha estado en contacto con Alain de Benoist en su día. Bueno, Alain de Benoist, perdón, mi acento francés es tirando a malo. Estuvo en contacto también con Steve Bannon y con toda la extrema derecha. O sea, ha sido el enlace, se considera que ha sido el enlace de la extrema derecha europea con Putin. Hay discrepancias sobre su nivel de importancia y nivel de implicación en el gobierno, pero vamos, está claro que ha sentado las bases ideológicas de esa gran Rusia, ¿no? Esa Eurasia, como que quieren. No sé tú qué opinas, Forti, de esto. A ver, yo creo que la figura de Alexander Dugin es muy importante e interesante, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Yo creo que también el riesgo es que se haya magnificado demasiado su peso político dentro del gobierno de Putin y del régimen ruso. De todos modos, hubo un momento, sobre todo hace unos años, en que sin duda tenía una cierta influencia en el discurso ideológico que se desarrollaba en el Kremlin. La cosa interesante aquí, de todos modos, es, yo creo, el concepto de eurasianismo de Dugin, que es un concepto que evidentemente se conecta también con otras formulaciones del pasado en Rusia, pero que tiene también una cierta sintonía con, por ejemplo, lo que planteaba un neofascista como Jean Thiriart en los años 60. Thiriart fue un belga que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que luego, entre los años 50 y 60, intentó montar un proyecto neofascista paneuropeo. Y ahí montó el proyecto de la Joven Europa, la Jeune Europe. Y sencillamente para decir que uno de los libros de Thiriart se llamaba Un imperio de 400 millones de hombres, donde evidentemente en ese momento se hablaba de Europa en un sentido dentro del marco de la Guerra Fría, como oponiendo, ¿no?, una Europa que estaba dividida entre este y oeste, y entonces tanto contra los americanos como contra los rusos, pero al mismo tiempo el objetivo futuro era el de un gran imperio que iba desde Vladivostok, entonces en el extremo oriente de la entonces Unión Soviética, hasta la Europa occidental. Bien, Dugin de forma distinta, pero recoge esta idea de un gran, digamos, imperio euroasiático, donde evidentemente es Rusia, pero la que sobre todo es el centro, es la nueva Roma, según Dugin, a partir sobre todo de una serie de valores. Y aquí sí que volvemos a esos valores que tienen en la extrema derecha europea
una gran consonancia, ¿no? Y una gran coincidencia, la identidad, la tradición, la soberanía. Estos días, por ejemplo, se está hablando un poco también de los pensadores y propagandistas más cercanos al Kremlin y cómo pueden haber influido, pueden haber construido un discurso que haya influido también en Putin en los últimos años, y se pone de relieve cómo se hablaba de Europa como un continente decadente. Entonces, ¿dónde estarían los verdaderos valores europeos o unos valores vivos? Sería Rusia, ¿no? Porque Claro. la Europa, que es llamada también por estos sectores como gay Europa, entonces, ¿no? El tema Maravilloso. de los valores LGTBI, de los derechos a las minorías, del Sí. feminismo, etcétera. Me Entonces, encanta. esa decadencia de Europa que se tiene que contrastar con unos valores tradicionales, identitarios bien fuertes. Orbán no puede que estar de acuerdo con esto. Abascal, al fin y al cabo, aunque no lo admita ahora, está muy de acuerdo con esa visión, ¿no? Y no es un caso que también Abascal parece que puede haber recibido dinero desde Rusia por parte de oligarcas rusos a través luego de los sectores de las redes globales, de los sectores ultraconservadores católicos. De hecho, hablemos de Vox, que están De preguntando hecho, ya mucho por el exacto. chat. Pero perdonad eso, vamos a hacerle un poquito de caso al chat, ¿vale? Sí, claro. Nada, bueno, de sección 9 dices que crees que el pensamiento ruso no se puede homologar del todo a la dicotomía izquierda-derecha occidental. Quizás del todo puede haber alguna diferencia, pero yo creo que a grandes rasgos sí, ¿eh? De hecho, ellos más o menos lo han tenido bastante claro, incluso a la hora de catalogarse, que puede ser un país ahora mismo muy conservador y eso gira un poco el espectro y tal, pues puede, pero que no se pueda homologar, no sé, ¿eh? Luego, Iranchu, muchas gracias, me encanta escucharos, sois un pozo de sabiduría, muchísimas gracias. Habéis estado hablando de Dagin bastante y Limonov, pero yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Vamos a Se ver. preguntaba por ahí si la Jeune Europe de Thiriart es lo mismo Exacto. del rexismo de Grelle. No. Es decir, Thiriart cuando era joven en Bélgica sí que estuvo, digamos, cercanos a los ambientes del partido rexista, que fue simplificando mucho el partido fascista en Bélgica en los años 30, ¿no? Y que luego colaboró con los nazis cuando ocuparon Bélgica en 1940. Pero digamos que Thiriart luego, digamos, intenta desarrollar un proyecto distinto que de hecho tiene secciones en muchos países europeos. Entonces había la sección española de Jeune Europe, que luego es gente que acabará en FEDADE, habla la sección italiana de Jeune Europe, la francesa, etcétera, ¿no? Claro, claro. Sí. La gente, para la gente que no lo sepa, la CEDADE fue un espacio, una asociación fundada, el Círculo de Amigos de Europa o algo así se llamaba, que fue fundada en 1966 en España, que fue básicamente la mayor organización nazi de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque aquí estaba el tío Paco, estaba Franco, y aquí se vinieron muchas, como sabéis, se vinieron muchos jerarcas nazis, y de la CEDADE ha partido prácticamente todos los partidos neofascistas que hay en la actualidad. Si vas tirando del hilito, todo sale de la CEDADE, sobre todo lo que es Alianza Nacional, Democracia Nacional, ha salido en buena Blas Piñar, ha salido en buena medida de ahí, que además tiene conexiones con todo el tema ultracatólico, que en España tiene mucho que ver con la extrema derecha, por supuesto. Y por aquí estaban preguntando también sobre el instituto de Mario Maréchal Le Pen, sobre el ISEP. ¿Qué nos puedes contar, Steven? Y luego, ¿cómo catalogáis el pensamiento de Santiago Armesilla? En muchos aspectos dice lo mismo que la extrema derecha. A ver, yo lo tendría bastante claro. Nazbol, rojipardo. Nazbol. Vale, yo creo que es muy Un saludo a Armesilla desde aquí, te queremos. Nazbol de la hostia. No sé si es correcto hablar de pensamiento, de todos modos, porque pensamiento me parece una categoría con un cierto valor intelectual, ¿no? Disculpad un momento, perdona que te vuelva a interrumpir. Están aquí nuestros amigos de Pandemia Digital. ¡Ah, ostras, raid! Una raid. ¡Buenas! Julián, buenas noches. Buenas. Os echábamos de menos ya, Os que lo sepáis. Os echábamos de menitos ya. Nada, sois más que bienvenidos y bienvenidas al Descubierto, como siempre, ya sabéis, analizando la extrema derecha. Nada, muchas raid gracias. Pandémico, efectivamente. Raid pandémico. Muchísimas gracias, Julián Macías, por la raid, por este apoyo que siempre nos brindas. Estamos aquí con Steven Forti, historiador y escritor, investigador en extrema derecha, autor de Extrema Derecha 2.0.
y estamos analizando cositas, ¿no? Estábamos hablando ahora mismito de las relaciones entre Vox y Putin, esta vez a través del Instituto de Mario Marechal Le Pen. Bueno, estábamos criticando a Armesilla primero. Primero Estábamos eso. criticando a Armesilla. Que nos preguntaban, hay muchas dudas con el pensamiento de Armesilla. Y dices, hombre, yo muchas dudas no Ay, tengo. yo eso de pensamiento me parece demasiado. Muy bien, muy bien. No, lo que preguntabais sobre el instituto de Mario Marechal Le Pen, ¿no? Mario Marechal Le Pen rompió con su tía Marine, muy vinculada sobre todo a los sectores de la ultraderecha trampista norteamericana, y montó una escuela de formación. Ahora veremos también cómo quedan las campañas de las presidenciales en Francia, cómo queda de la lucha por la hegemonía entre Zemmour y Marine Le Pen, cómo se va a situar Marion Maréchal y qué pasará en los próximos meses. Pero vamos, ella montó su escuela de formación en Francia y al cabo de poco se montó una sede de esta escuela en Madrid. Es una escuela muy vinculada a Vox, aunque los de Vox lo nieguen y los que han montado la escuela lo nieguen. Pero vamos a ver, son las mismas más o menos personas y los mismos ambientes que han estado en la fundación y en la estructuración de Vox como partido político. Digamos, ahí vemos también unas relaciones internacionales de Vox. Vox, más que relacionarse con la Liga de Salvini, con Alternativa para Alemania o con Marine Le Pen, aunque ha tenido algún contacto, sobre todo al principio, se ha relacionado con los polacos de Ley y Justicia, con Giorgia Meloni en Italia, y luego aparte con Orbán, y que excepto Orbán, todos los partidos con los cuales tiene más relaciones Vox son partidos, por un lado, que son miembros del grupo parlamentario de los conservadores y reformistas europeos en Bruselas y Estrasburgo. Exacto. Y por el otro son formaciones que tienen, digamos, una vertiente muy marcada de atlantismo. Exacto. Es decir, más cercano a Estados Unidos y todo esto. Que han mirado ahí. Ahora, la cosa interesante es decir que Vox es atlantista, quiere decir que no ha mirado nunca hacia Moscú en estos últimos años. No, las dos cosas no son contradictorias. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos rápidamente antes, y no entramos yo creo en el detalle, y creo que es interesante, se ha hablado de ello en los últimos días, aunque lo hayan hecho pocos medios de información, es el tema de que todo el mundo, digamos, de Hazte Oír, Citizen Go, montados por Arzuaga, amigo de Abascal desde que eran jóvenes, y de los sectores más de derecha dentro del PP hasta hace unos años, pues están muy bien relacionados Citizen Go y Hazte Oír con la red transnacional que existe de los sectores ultraconservadores, tanto católicos como ortodoxos, y ahí hay gente de los sectores más radicales del cristianismo de Estados Unidos, anti-Papa Francisco, para que nos entendamos, y por el otro hay oligarcas rusos cercanos a Putin que tienen en común, que defienden una agenda sobre una serie de valores que es similar, es decir, en contra del aborto, en favor de la familia tradicional, en contra de los derechos a las minorías, los derechos LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y Citizen Go lleva adelante campañas similares y Hazte Oír en España y en otros países. Vox es en la práctica el brazo político de Citizen Go, lo ha venido afirmando, no lo digo solo yo, un informe del Parlamento Europeo que ha estudiado la financiación a, digamos, campañas antigénero, y, ojito, hablamos que lo que se sabe, y será mucho más, entre 2009 y 2018 hablamos de más de 700 millones de dólares en campañas antigénero. 700 millones en campañas antigénero. Ese dato no lo tenía, ¿eh? La verdad es que es espectacular. Y creo, Juan Frank, que es un dato, digamos, a la baja, porque es lo que se conoce. Bien, Citizen Go está metida en todo esto y Citizen Go lleva adelante campaña. Pensamos en el bus transfóbico, que representan perfectamente lo que defiende Vox, ¿no? Sí, sí. Entonces, y aquí, ojito, la cosa interesante, Arzuaga pidió en 2013 100.000 euros de apoyo para la fundación de Citizen Go a Konstantin Malofev, que es un oligarca cercano a Putin, que tras 2014 ha sido, digamos, sancionado por la Unión Europea, que es el fundador de una fundación que se llama San Basilio el Grande, y de canales de televisión, de radio, de otras, digamos, redes en Rusia y a nivel global, que defienden estos valores ultraconservadores. No sabemos si Malofev le ha contestado,
Pero luego encontramos en el Consejo de Administración de Citizen Go Alexei Komov, que es el brazo derecho de Malofev. Y Correcto. toda la gente que está en el Consejo de Administración de Citizen Go es gente que se sabe que ha donado dinero a Citizen Go y lo hace cada año. Entonces, ¿Vox le ha ido a pedir dinero directamente a Putin? No, lo ha hecho posiblemente. No tenemos la prueba cierta, pero hay una serie de indicios que nos hacen pensar que eso no está muy equivocado y descarriado. Lo ha hecho a través de Citizen Go. Y entonces, ¿ha llegado dinero ruso a Vox? Sí. Entonces, simplificando un poco, ya que a Abascal le gustan las simplificaciones, si hay un amigo en España de Vox, este es justamente Santiago Abascal. Claro. Efectivamente, efectivamente. De hecho, Es que además, perdona, Adrián, sí, sí. nada, sobre este tema, por ejemplo, a mí me pareció muy gracioso, ¿no? El tuit de Abascal citando a Putin, ¿no? Porque si hace algo la extrema derecha, una de las cosas es que contra sus enemigos es radical. Y los enemigos de Vox son prácticamente cualquier cosa que no sea la derecha dura, ¿no? Y claro, que Abascal cite a Putin, ¿no? Pues es que es muy llamativo, ¿no? Pero no solamente lo cita Abascal, es que sus diputados y sus concejales hablen positivamente de Putin y de Rusia es algo que hemos visto y han corrido todos a borrar tweets, ¿no? Vox borró más de 60 tweets en febrero, los concejales de Ceuta... Salvini no puede. Salvini no puede, es que, claro... Han sido demasiados. Demasiados, claro. Es que, a ver, en el caso de Vox es eso. Como has dicho, ¿no? En el grupo, en Europa hay dos grupos de extrema derecha, los conservadores y reformistas europeos, Identidad y Democracia, ¿no? Como por suerte Vox se vinculó rápido con el grupo conservadores y reformistas europeos, que son atlantistas y odian un poco a Rusia, muchos de ellos, ¿no? Pues se escapó, ¿no? De esa de que como Identidad y Democracia sí que está muy unida a Rusia. Y claro, Salvini, pues bueno. De hecho, claro, sí. de hecho aquí Juan Fran, además yo creo que hay una cosa interesante. En el libro Entrevista con Sánchez Dragó, Santiago Abascal explicó que, digamos, se había intentado montar un encuentro con Putin, estaba todo muy avanzado y él dice, al final se tiró para atrás y a Sánchez Dragó le dice por prudencia. Ahora, si interpretamos las palabras de Abascal, lo más probable es que entendió que quizás ese encuentro hubiese molestado mucho a algunos de sus amigos europeos y al otro lado del Atlántico, que digamos no veían con buenos ojos las relaciones justamente con Putin. Claro, sí. Pero vamos, esta es una interpretación, pero claro, a ver, yo creo que es bastante probable. Claro. Y, si luego de vemos... hecho la embajada rusa intentó montar un encuentro con Abascal, que tampoco. Exacto. O sea, también... Si luego vemos los movimientos que ha tenido Vox a nivel internacional, ha sido de acercarse a América, tanto América del Norte como América Latina. Entonces, está claro que a lo mejor no le interesaba ese movimiento. Pero es que además, según Pandemia Digital, según Julián Macías Tobar, que hizo un análisis de los tweets que se borraron, en total en Vox habrían sido más de unos 200 aproximadamente. Es que además tenemos el voto en contra de varias declaraciones institucionales en contra de la guerra. Esa indefinición que han tenido durante toda la crisis, ¿no? Porque claro, es que los máximos líderes, los máximos aliados de Vox en su intento por hacer esta cumbre, esta internacional ultraderechista en Europa, son de Identidad y Democracia, ¿no? Son Le Pen, Orbán, etcétera. Y eso que decías antes, Forti, de que bueno, Vox no ha recibido financiación directa, sino que lo ha podido recibir a través de otras organizaciones y otros bancos, y de otras entidades. Pero es que la financiación de Putin hacia otros partidos de extrema derecha europea tampoco ha sido directa. O sea, no ha cogido... Hombre, claro, evidentemente. No ha cogido el Kremlin y ha dicho, toma, Le Pen, pasta. No, ha sido con un banco ruso. Salvini fue a través de la petrolera Rosneft. En alternativa para Alemania era para hacer actividades culturales con las juventudes del partido no sé qué. Con FPO, el Partido de la Libertad de Austria, también fue... O sea, siempre ha sido de manera indirecta. No, y luego aquí yo creo que hay un tema, ¿no? Que es, por un lado, es muy difícil conseguir saber cómo se mueve este dinero. Y por el otro, por ejemplo, los estudios que se han hecho, las investigaciones periodísticas y en algunos casos judiciales sobre cómo algunas de estas organizaciones, como las ultracatólicas, mueven este dinero, nos muestran que muchas veces se trata de un juego de matrioscas o de cajas chinas.
Es decir, el dinero se mueve de una fundación a otra, a otra, a otra, a otra, para luego acabar en algún sitio. Y además se mueve en sumas de dinero muy pequeñas. Hablamos a veces inclusive de 4.000, 5.000, 10.000 euros, lo que es muy difícil entonces de, digamos, trazar. Claro. Y ahí entonces es que realmente no conocemos ni, si me apuras, the tip of the iceberg, la punta del iceberg. Conocemos realmente pocos centímetros de algo que es muy enorme, que mueve masas de dinero increíbles. Claro, sí, 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 la red de extrema derecha global, desde las fundaciones, las network, a todos los partidos de extrema derecha que existen en cada sitio, estos líderes. ¿Cómo se explica que en América Latina de repente han salido un montón de líderes, que si José Antonio Cast, que si Javier Milei, que de repente han sido capaces de disputar liderazgos? Es decir, y todas las campañas de bots, de noticias falsas, o sea, todo ese dinero, tú sabes, el dinero que hace falta para mover todo eso, la de recursos que hay ahí, la de fundaciones Claro. que hay por el medio, la de influencers que han salido apoyando todas estas cosas. Es decir, ha sido es una ola reaccionaria que viene muy Adrián, empujada por el capital. mira, ahí yo creo que nos ayuda a entender cómo puede ser un poco la cantidad de ese dinero de lo que estamos hablando si pensamos en el escándalo de Cambridge Analytica, que Por es ejemplo. el único caso que Exacto. conocemos con un poco más de detalle. Ahí hablamos de una empresa que ha recibido muchísimo dinero por parte de gente con mucha pasta ultraconservadora en Estados Unidos, la familia Mercer y muchos otros, figuras como en Gran Bretaña, Aaron Banks, etcétera, que también ahí tenía vínculos con la Rusia putiniana, por otro lado, no lo olvidemos, y esta gente ha metido ahí muchísima pasta en empresas que trabajan en la perfilación de datos, en la recolección de datos y el análisis para luego desarrollar una propaganda muy personalizada. Y eso se hace a pequeña escala en muchísimos otros casos, ¿no? El caso de Bolsonaro en WhatsApp es otro, en Exacto. 2018. Pero vamos, que realmente ahí también conocemos muy poco. Sí, 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 Y, y, exactamente. de, y de hecho, bueno, ya que los has sacado, ¿no? Porque hemos hablado de las relaciones con la extrema derecha europea, pero no hemos hablado de las buenas relaciones con la extrema derecha internacional, ¿no? O sea, perdón, de fuera de Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, es que la extrema derecha, una de las cosas centrales que tiene, y que por eso puede marcar mucho la alianza con Putin, es que esta gente a sus enemigos ideológicos los tiene cruzados. Es decir, ellos jamás pactarían, por ejemplo, con Xi Jinping, aunque China esté fuerte y sea pacífica, porque la ven como un país comunista, ¿no? Entonces, claro, que líderes conservadores y ultraderechistas estén totalmente a favor de Putin, pues revela mucho su inclinación ideológica, ¿no? Hablamos de Bolsonaro. Bolsonaro siempre ha estado hablando bien de Putin, ¿no? Siempre lo ha puesto como una especie de líder, ¿no? Que debe ser. O sea, de hecho, 6 días antes de que empezase la guerra, Bolsonaro viajó a Europa y a Rusia a tejer una alianza conservadora, también con Víctor Orbán, o sea, algo muy revelador, y luego luego Trump. Trump se ha pasado Exactamente. todo su mandato diciendo que le gustaría llevarse bien con Putin, antes de que saliese a gobernar, que se llevaba muy bien, que era un ejemplo de líder, etcétera. Y luego, además, que ha sido también, o sea, la alt-right, a mí me hace mucha gracia los memes que estoy viendo ahora de Putin metiéndose con él, porque muchos son memes ahora de la derecha, pero es que antes todos memes eran a favor de hombre duro, Claro. de tío capaz, Sí, se ha salido ¿no? por ahí un vídeo de Jiménez de los Santos. Jiménez de los Sí, Santos en 2014. Putin es un hombre de Estado, nacionalista, exacto. patriota, no sé qué. Putin en 2022. Es que, joder, con Putin, comunista, Bueno, no sé qué, no sé cuánto. yo Sí. creo que aquí, de hecho, habéis tocado un tema que es muy interesante, que es cómo se va a resituar toda esta gente ahora. Lo estamos viendo en parte, pero estamos todavía en una fase de cambio. Y será muy interesante ver qué dirán en los próximos meses y también cómo se van a situar a nivel geopolítico. Es muy pronto para decirlo, pero, por ejemplo, me hizo pensar a una declaración de hace 2 días de un diputado de la Liga Italiana que se encontraba en Polonia, en la frontera con Ucrania, en una visita, no junto a Salvini, sino con otros diputados en el marco de una visita de la OSCE. Y le decía a la periodista, la izquierda ahora debería, digamos, pedir perdón por haber tanto criticado al gobierno de Polonia diciendo que rechazaba a los migrantes, porque además hay
estos sí que son migrantes y refugiados de guerra, no como los de Bangladesh. Es Exacto. decir, en esta declaración hay dos cosas interesantes. Una que hemos ya visto muy claramente estos días, que es hablar de migrantes de serie A y migrantes de serie B, es decir, refugiados de verdad y otra gente que no podemos aceptar. Y evidentemente tiene relación con la cultura y la religión de los migrantes de los cuales están hablando estas formaciones. Y por el otro, pero atención, Polonia, que cierto ha sido siempre un país antirruso por razones históricas, geográficas, tradicionales, y sobre todo también la extrema derecha polaca ha sido antirrusa comparado con otras que mencionamos antes. Pero claro, Polonia estaba ahora un poco, digamos, en una situación de dificultad por la posibilidad de que finalmente se impusiesen sanciones duras por, digamos, el tema que el gobierno no respeta el Estado de Derecho en Polonia, ¿no? Y se estaba empezando la lenta procedura del famoso artículo 7 dentro de la Unión Europea. Bien, ahora Polonia pasa a ser en cambio un gobierno claramente fiel a Occidente, que se ha portado bien, que ha aceptado 1 millón de refugiados, lo que me parece fantástico. Claro, sí, sí, hombre, eso no se lo vamos a quitar. Pero claro, pero claro, no dejan de ser... ahí, ¿no? Entonces, todo, quiero decir, todo se está resituando. Claro. Salvini lo está intentando, pero para él es muy difícil y resulta patético, resulta un payaso, pero todos los demás también. Y entonces eso querrá decir qué posición tendrá la extrema derecha y sobre todo cómo se verá la extrema derecha en las opiniones públicas de los diferentes países si está pillando ahora una posición fuertemente antirrusa. Y será quizás útil para algunos de la extrema derecha comparado con la supuesta amenaza rusa. Sí, sí, sí. Por aquí en el chat, bueno, totalmente, exacto, por el chat están hablando mucho. Sí, totalmente de acuerdo en todo el tema de la nueva reconfiguración. Además, es muy interesante en este conflicto y lo menciono porque el chat lo está mencionando también. El tema de que se está intentando, por un lado, tratar la cuestión ideológica de yo me acerco a ti porque tenemos ideas en común y la cuestión geoestratégica de yo me acerco a ti porque me conviene porque tu amigo es mi amigo también o tu enemigo también es mi enemigo, ¿no? Y luego también estas dos cosas mezcladas provoca que hayan dos extremas derechas, una ucraniana y una rusa, también chocando, ¿no? Que eso es algo que desconcierta a mucha gente y que ha dividido completamente a la extrema derecha. Por aquí en el chat han comentado, por ejemplo, que la extrema derecha, que al capitalismo, que al sistema no le sale rentable esto, ¿no? No le sale rentable la extrema derecha. Y es todo lo putísimo contrario. Es justo todo lo contrario. Lo contrario. No hay momento en la historia en el que la derecha o el capital o las oligarquías no hayan utilizado a la extrema derecha como punta de lanza o como vanguardia para detener a los movimientos progresistas. Y si tienen que hacer una guerra, la van a hacer. ¿Que Rusia salga mal parada de esa pelea? Puede ser, pero también hay un montón de gente en Rusia que está apostando contra su propio país para ganar pasta. O sea, aquí gana todo el mundo, mayor o menor medida. De las crisis también gana gente. Y aquí, vamos, la extrema derecha europea que se está posicionando a Ucrania a full, que, vamos, va a ganar una popularidad inmensa. Luego está el tema de la militarización de la OTAN, es decir, toda la gente que está vendiendo armas. Me remonto al mal llamado Euromaidán, que se financiaron a grupos de extrema derecha para derribar a un gobierno. Es decir que al capital no le interesa. Evidentemente, no todo el mundo puede ganar. El capital son muchas personas y muchas oligarquías y muchos grupos, y unos salen ganando y otros perdiendo. Pero aquí quien sale perdiendo son los derechos y las libertades fundamentales de la clase trabajadora. Que no te quepa ninguna duda. Que no te quepa absolutamente ninguna duda. Efectivamente, además que por supuesto que al capital realmente le convendría pues que hubiera un estado de cierta paz para poder hacer negocios, ¿no? Pero en un estado de inestabilidad como el que estamos viviendo, además de empobrecimiento de las clases populares que está generando mucha inestabilidad social, el capitalismo va a apostar por la extrema derecha. Es decir, aquí en España, de hecho, ya están apostando por Vox. De vez en cuando les atacan muy poco, pero por ejemplo, comparados con lo que atacaban y siguen atacando, por ejemplo, Unidas Podemos, es una risa. ¿Por qué? Porque con Vox se pueden entender. Al fin y al cabo, aquí la extrema derecha está para vigilar, para guardar los privilegios de las élites, y eso no va a tocar y con ellos van a poder negociar. Al final se les irán de las manos, que es lo que siempre decimos, porque la extrema derecha, cuando tiene el poder, al final resulta incontrolable, pero en general no les va a hacer mucho daño ni así. Luego, algunas preguntas que nos habéis hecho.
habéis hablado de la fundación de NAES, ¿no? La Fundación para la Defensa de España, El que mecenazgo y la el fundó patrocinio Abascal, y el ¿no? chiringuito. Es que hay que ver esta gente cómo critica los chiringuitos y son todos chiringuitos. O sea, todo, Y todo lo luego que hay está detrás de en esta gente todo. son chiringuitos. Es que es flipante, es Sí. increíble. Pues esta fundación es gracioso porque tiene un artículo de 2019 donde hablaba de que Putin era el gran patriota, un ejemplo, que Rusia tenía mucha suerte de tenerlo, ¿no? Y esto luego pues se olvida. Luego de Section has comentado que el caso es que la izquierda asiática en lo moral es incluso más conservadora que la ultraderecha europea que busca el voto homosexual. Vale. De primeras, eso de que la izquierda pueda ser conservadora no está muy claro, porque el eje izquierda-derecha es muy moderno. Realmente la derecha se agrupa en el pensamiento conservador, ¿no? Pero aparte de eso, hay que ver qué es más moderna dentro de su contexto, si la izquierda asiática o la derecha asiática, porque generalmente la izquierda asiática va a ganar por goleada. Incluso algunas izquierdas asiáticas conservadoras tienen, de vez en cuando, hacen intentos. China ha hecho tímidamente intentos para hacer cosas LGTB, que es una cosa muy loca. El tema de Corea del Norte y los matrimonios LGTB parece que son reales, ¿no? O sea que es una cosa curiosísima. Sí. Luego, vale, y luego Repatrix, Juanfran, ¿qué te parece el acercamiento de USA a Venezuela? A ver, el acercamiento es puramente interesado, ¿no? Por un tema del petróleo. ¿Se va a sostener? No está muy claro, porque la verdad es que Venezuela en Estados Unidos causa mucho rechazo social y claro, Joe Biden se ha acercado y no les viene nada bien a los demócratas hacer eso, ¿eh? Por un lado, porque los demócratas de hecho están intentando quitarse todo el recuerdo de Obama de haber intentado acercarse a Cuba y a Venezuela, porque en las regiones con muchos latinos, de hecho, los demócratas están bajando. Y entonces a Biden le han criticado muchos demócratas, ya no solamente republicanos, sino muchos demócratas, y varios han dimitido por el acercamiento a Venezuela. De hecho, los agentes del gobierno han tenido que decir que no, que realmente no han ido a hablar con Maduro, sino que han ido a hablar de la liberación de presos de Estados Unidos. O sea, que ya veremos en qué acaba este acercamiento. Además, es gracioso que Estados Unidos ha dicho que no le hace falta el petróleo de Rusia, que lo puede suplir, cuando Estados Unidos casi no importaba petróleo de Rusia. No sé, una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos y chicas, recordad que tenemos, bueno, aquí estoy en Forti, por si tenéis más preguntas de corte académico, sobre su libro Extrema Derecha 2.0, ¿no? Sobre todo el mundo de la investigación en vivo, ¿no? Que él nos Sí. puede contar como nadie. A ver, hemos Nada. hecho un repaso ya bastante. No sé si nos hemos dejado algo ya, ¿no? A ver, Yo está creo que claro, o poco, sea, ¿eh? claro, es que por recapitular un poco, ¿no? Aquí se está Mm, diciendo desde la extrema derecha que Putin es comunista y ya hemos visto que se apoya en partidos de extrema derecha, que sus ideas y su acción política es de derechas, que Vox tiene relación, aunque sea indirecta, con Putin y con Rusia, y que además es que, claro, mucha gente opina, y a lo mejor de esto sí que podemos hablar un poquito más, que claro, es que, lo estoy viendo también un poquito por el chat, no, es que sus relaciones con la extrema derecha tienen que ver con intereses de los estados, con intereses geoestratégicos. Porque Rusia, esto también lo dijo un tío blancoetero la semana pasada en la respuesta, en la reacción que le hicimos, Rusia también se ha acercado a Cuba, a Venezuela y tal, que son de extrema izquierda y que por lo tanto lo que hace Putin es un poco de realpolitik, ¿no? De que con tal de derrotar a sus enemigos, pues se junta con el diablo si hace falta. Y yo lo que argumentábamos en aquel momento es que con la extrema derecha, aparte de que, bueno, Cuba, Venezuela y creo que era Guatemala, son 3 países en comparación a toda la bola que hay detrás, es que lo que une a la extrema derecha global con Putin va mucho más allá, no va solamente de acercamientos o alianzas estratégicas, va de financiación, de actividades conjuntas, de acciones políticas, o sea, va mucho, mucho, mucho más allá. De valores y división del mundo. claro. Exactamente. Entonces, vamos, yo creo que está más que demostradísimo y que este intento, bueno, estamos viendo también que esto es muy importante, que nos habla de ello, la izquierda Mm, rusa y la izquierda ucraniana. eh, Exacto. Que se habla ahí un poquito de que en Ucrania están prohibidos los partidos comunistas y el comunismo y que la izquierda de allí está peleando contra nazis de Ucrania y de Rusia y contra la guerra.
y colaborando entre ellos, tanto, pues eso, la izquierda ucraniana, la izquierda bielorrusa y la izquierda rusa, intentando huir, que es lo que intenta hacer la izquierda, ¿no? Intentando huir de esa concepción de nación contra nación, imperialismo contra imperialismo, y mirar por la clase trabajadora, por la gente que lo está pasando mal, por los derechos y las libertades que se están vulnerando. A ver, si es que el único partido, los únicos que han osado en Rusia oponerse a Putin son del Partido Comunista. Es la izquierda de allí y no se dice. Entonces, que se intente vincular a la izquierda con Putin es que es ridículo del todo. Es que a mí me parece tan ridículo, de verdad. O sea, me parece impresionante. Y bueno, lo han argumentado desde que es que han votado en contra de no sé qué en el Parlamento Europeo, es que no sé qué, no sé cuántos, que dices, es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. ¿Sabes? No sé qué pensáis de esto, no sé, Forti, si tú conoces un poco a la izquierda de allí, cómo van estos movimientos, sobre el tema de todo el tema del autoritarismo, ¿no? Que está aplicando ahora Putin, de que si protestas contra la guerra te encarcelan. La verdad que no conozco mucho de esto y vamos, estoy leyendo cosas como estáis leyendo vosotros e intentando aprender estos días, ¿no? Siempre con la dificultad de tener informaciones veraces al respecto. Claro, sí. Claro. No, desde luego es un tema muy complejo y aparte es eso, la izquierda rusa está un poco como minimizada, ¿no? En toda esta vorágine informativa. Bueno, pues yo creo que para concluir hemos hablado bastante de lo que son pues las relaciones internacionales de Putin con la extrema derecha. No solamente unas relaciones, ¿no?, que pueden ser geopolíticas, porque es algo a señalar. Hay muchos líderes que han visitado a Putin, pero líderes políticos solamente, muy pocos, ¿eh? Y claro, ¿qué líderes políticos han visitado a Putin? Pues hombre, qué casualidad, la extrema derecha. Recordemos que Marine Le Pen ha ido a verlo, Marine Le Pen jamás ha gobernado. Ostras. Recordemos que Frau Petry, de Alternativa para Alemania, ha ido a visitarlo, jamás han gobernado. La unión entre las juventudes de Alternativa para Alemania y las de Rusia Unida. Entonces, muchas cosas que no tienen que ver con que tengas un poder real o económico. Ni siquiera que puedas tenerlo porque, por ejemplo, en el caso de Alternativa Alemania, sus resultados nunca han sido demasiado relevantes, Han estado en torno al 15% como máximo. Y añadiría una cosa, Juanfran, Sí, como el tema de conclusión lo que que, quieras. no, que justamente al hilo de lo que venías explicando, Sí. el partido de Le Pen y el partido de Salvini, el ex Frente Nacional de la Liga, firmaron hace unos años unos acuerdos de cooperación con Rusia Unida, en el cual, digamos, se explicaban, si se lee el acuerdo, muchas cosas. Y esto, digamos, rompe un poco la visión de que, por ejemplo, la extrema derecha en Italia últimamente, para intentar defender a Salvini de que se encontraba con Putin, venía diciendo justamente, pues mira, también Prodi y no sé quién más se encontraron con Putin. Bueno, pero estos eran presidentes del gobierno que se encontraban con otro Exacto. presidente del Exacto. gobierno. El otro, en cambio, Salvini, era un líder que se iba a Moscú y decía que se encontraba mejor como en casa en Rusia y no en los otros países europeos, o que prefería a Putin respecto a Merkel como líder político, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, claro, la diferencia es muy grande. Ahí hay una gran sintonía y luego, como decíamos, la necesidad de buscar financiación. Sí, hombre, Forti, no sé si es que me acaba de venir a la mente cuando habéis hablado de Le Pen. No sé si viste la noticia de que, bueno, Francia está en elecciones ahora mismo, ¿no? Y bueno, ahora mismo no, el mes que viene o algo así, están como en la pre-campaña. Y Le Pen, bueno, su equipo de campaña decidió tirar a la basura como 1,5 millones, ¿no? De folletos, o 1 millón o por ahí, de folletos, porque entre todas las fotos que aparecían, en una de ellas estaba Le Pen con Putin, ¿no? Y decidió tirarlas a la basura, que dices, estás llegando a un punto de revisionismo absurdo. Y luego también está Semur, que es el otro candidato de ultraderecha, que también tiene ahí sus vínculos. Hay Forti, no sé si tú conoces sobre Semur, que no hemos hablado de él, si conoces alguna cosita. Sobre los vínculos con Rusia no sé mucho. Digamos, ahí ahora se está hablando mucho en Francia al respecto, pero la verdad es que debería un poco profundizarlo más, el tema de Zemmour y Rusia, ¿no? Sí. No me extrañaría de todos modos si se supiese que había tenido buenas relaciones con gente cercanas al Kremlin o con personas vinculadas a Putin, pero vamos, yo creo que Zemmour, de todos modos, y aquí creo que Guillermo Fernández Vázquez es quien en España puede aportar mucho al respecto,
Zemmour está muy vinculado a los ambientes ultraconservadores norteamericanos, ¿no? Y sobre todo porque lo que ha intentado un poco mover en Francia para romper la hegemonía en la ultraderecha de Le Pen y conquistar también, que su objetivo, parte del voto de los republicanos, de la derecha Efectivamente. conservadora clásica, es un poco el estilo trumpista y de la alt-right, ¿no? Tanto como forma de comunicar, así como, digamos, temas un poco al centro de su lenguaje, de su discurso político. Efectivamente, además que Zemmour no tiene grandes vinculaciones hasta la fecha, no se han encontrado, pero a ver es lo que decía, ¿no? Porque The Section dice, sí, pero los socios estratégicos son China, Cuba, Venezuela. No, yo creo que no hay ideología aquí, eso es Realpolitik. Donde hay Realpolitik es en que se enfrenta al bloque de Estados Unidos y de ahí sus alianzas con América Latina, ¿vale? Pero esas alianzas, ahí no hablan de lo bueno que es como su ideología. Cuando hablan de eso, hablan como líder, como contra el imperio, pero nunca de qué buenas son sus políticas. ¿Por qué? Porque es que las políticas son antagónicas. Los que siempre hablan bien de Putin respecto a sus políticas, y hay 12.000 declaraciones, es la extrema derecha. Ya no solamente europea, sino internacional. Que quiero decir que, ojo, que no hay que olvidar que Putin se lleva muy bien con Brasil y con Donald Trump, incluso cuando era presidente, intentaba llevarse bien, que es muy importante. En el caso además de Zemmour, decía de Putin que era el aliado más fiable, más que Estados Unidos, Alemania o Reino Unido de Francia. Y mira cómo lo definía. Lo definía como un baluarte contra el imperialismo y la última resistencia al huracán, políticamente correcto que partiendo de América está destruyendo todas las estructuras tradicionales de la familia, la religión y la patria. Pues hombre, este discurso te lo dice Santiago Nada, Abascal. es geoestrategia, Es Juanfra, geoestrategia, es geoestrategia pura. En fin, no sé, yo creo que ¿no? ha quedado bastante claro. Desde el Sí. chat, si tenéis alguna pregunta antes de que concluyamos esta tertulia, que yo creo que ha estado bastante bien, la verdad es que Forti, estupendo todo lo que has aportado. Yo creo que ha sido una Sí, tertulia muy, muy, muy interesante. Bastante divertida también. En el chat han estado muy activos. No he visto tan activo al chat en mucho tiempo. Se nota tal que. cual, ¿eh? Se nota que el tema interesa. Entonces, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, sobre todo a nuestro invitado, que es el que más sabe, ¿no? O uno de los que más saben de este tema, ¿no? Por eso lo hemos traído. Si queréis aprovechar para preguntar, para plantear alguna cuestión, porque estáis aquí discutiendo entre vosotros, que está muy Que también bien. está bien, Que está salseo, muy ¿sabes? bien, que Salseo. está muy bien que haya salseo y tal. Sí, Estáis aquí hablando de Haití, de Somalia, aquí sí. cada loco con su tema. Y, y bueno, y si no también, Steven, si quieres un poco concluir alguna idea que quisieras recalcar o que te hayas dejado en Sí, el tintero, ¿no? Sí, Pues mira, claro, queremos darte... yo creo una cosa para terminar, que es un poco cerrar un poco el círculo de lo que comentábamos al principio, y que es cuando hablamos, ¿no? De cómo definir esta nueva ultraderecha, etcétera. Es decir, yo creo que es importante entender cómo todas estas formaciones políticas son parte de una gran familia a nivel global. Entonces, por un lado, pueden tener también divergencias en algunas cuestiones, por ejemplo, los que eran más atlantistas y los más rusófilos, ahora ya no son rusófilos porque ha cambiado todo en las últimas 3 semanas, Efectivamente. ¿no? Pero luego divergencias también a veces en el programa económico, hay los ultraliberales y los, en cambio, que defienden alguna política social para la población evidentemente nativa y no para los extranjeros, y luego hay diferencias también a veces en cuestiones de valores, ¿no? Y hay otras. Puede haber, digamos, divergencias programáticas. Esto no quita, pero que comparten más cosas respecto a las cosas que les diferencian. Y por Exacto. otro, que tienen redes globales bien, digamos, engrasadas, que funcionan muy bien, como las ultracatólicas u otras, y que esto le permite establecer relaciones a nivel internacional y compartir muchas veces tácticas y estrategias desde el punto de vista político y del punto de vista discursivo, con una agenda común, pero también desde el punto de vista, digamos, propagandístico, en la presencia en medios, en la perfilación de datos, etcétera, etcétera. Hemos conocido la figura de Steve Bannon hace unos años, que justamente trabajaba en eso, pero hay muchos pequeños Steve Bannon por todos lados que relacionan estos partidos y que permiten, ¿no? Que se difundan unas ideas y que se trabaje con unas estrategias comunes. Entonces yo creo que un poco la cosa interesante a tener en cuenta es esto.
no es del hecho de por qué están en grupos en el Europarlamento que son distintos o que tengan divergencias en algún tema, que estamos hablando de formaciones que luego están alejadas. Es que comparten una serie de valores y están en un mismo espacio político. Y entonces sí que podemos hablar de una gran familia a nivel global, ¿no? Yo creo que es eso importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando hablamos de nacionalismos, y aquí cierro, pensamos siempre que cada nacionalista al final va a chocar con los demás. Y a veces es posible, y la historia nos lo ha demostrado, pero luego también comparten muchas cosas y pueden llevar adelante programas comunes. Claro. Efectivamente. Yo creo que lo has definido bastante bien, el tema de que es una gran familia global, que comparten intereses al margen de la geoestrategia, que eso hay que tenerlo muy claro y que se ve en su acción política, en sus relaciones internacionales y bueno, está más que demostrado. Y que este intento por poner el foco en otra parte, en este falso no a la guerra y en este foco en la izquierda, no es más que una maniobra de distracción, de revisionismo, porque les ha pillado por sorpresa, ¿no? A la extrema derecha, cuando le quitas su marco de debate, cuando que siempre intenta imponer, enseguida te das cuenta de que no hay nada detrás, que es un producto de marketing súper bien puesto, y en cuanto le rompes el esquemita van perdidos hasta que pueden reconstruir su marco y su relato. Y la verdad es que, bueno, me encanta ver que coincidimos bastante, que has aportado datos adicionales sobre todo esto, que yo creo que una vez más se demuestra que el relato de Vox es, con perdón de la palabra, una mierda pinchada en un palo, pero que obedece a intereses. Es verdad, es que es increíble. O sea, es que estamos aquí hablando con buenas palabras, pero es que nos toman por tontos. Los aliados de Putin están en los socios del gobierno de Sánchez. Sí, y en mi culo también están. O sea, es que me parece increíble que alguien que ha estado alabando, que además luego dicen, no, es que Pablo Iglesias hace 200 años trabajó como asesor para el gobierno bolivariano y están financiados y no sé qué, y chiringuitos. Pero si eres tú, cabrón, si eres tú el que hace esas cosas. Y ayer, sí. Hace 2 semanas te reuniste con los mayores aliados de Putin. Ayer, coño, y después de pactar un acuerdo contra Rusia, no sé qué, no sé cuántos, tus aliados se fueron a chuparle el culo a Putin. ¿Qué me estás contando, colega? De verdad, o sea, es que estas cosas me enervan y me encanta que pongamos datos, que pongamos los puntos sobre las IES y a ver si esta gente se calla un poco la boca con el tema este, porque es que de verdad me parece ridículo. Y esta es mi conclusión, Juanfran. Sí, es que desde luego también hay un problema, ¿no? Que es que los medios les apoyan. Claro. Porque claro, si los medios no les apoyasen, en 3 minutos salía todo a luz y se sacaba el discurso. Pero claro, como a los medios ya no es que estén a favor de Vox, que también un montón están a favor de Vox, ¿no? Sino como lo que les interesa es hundir a la izquierda, en especial a la izquierda alternativa, van a poner el foco sobre las pocas cosas que señalan a la izquierda alternativa y obviar todo el merder, ¿no? Como has comentado, que señala a la extrema derecha. Pero y claro, gracias a eso consiguen. ¿Vosotros veis la tele? ¿Veis la tele? ¿Veis lo que están diciendo? O sea, sí. hay 2 temas en la tele. Bueno, 3. Sálvame, que está siempre, y otros 2. Es la guerra de Ucrania, lógicamente, y el otro es la división del gobierno de coalición, y Podemos, amigo de Putin, y y Podemos son unos tibios con el tema de la guerra, y Podemos contra el PSOE por el tema de las armas, y Podemos no sé qué. Y dices, pero estamos locos. O sea, ¿pero qué me estás contando? El Vicente Vallés, hay unas declaraciones de Pablo Iglesias a favor de Putin, no sé qué, o de Yolanda Díaz, no me acuerdo. Y luego veías el programa y no dice nada a favor de Putin. Nada, absolutamente nada. Y dices, es que claro, si tenemos un discurso de extrema derecha que te lo están apoyando los medios de comunicación, pero no, es que la extrema derecha no beneficia al capital. No, que va. Hombre, es que es una vergüenza. Ay, es que Podemos pierde votos, no sé qué, no sé cuántos, porque no hacen autocrítica. Vete a tomar por saco. Vete a tomar por saco. ¿De qué estamos hablando aquí? Que me parece impresionante, y es bueno que existan estos espacios, creo yo, no porque sea mío, sino porque estamos mucha gente, muchos activistas, nosotros 2, Forti y otra muchísima gente, expertos investigadores, diciendo, oiga, que es verdad que hay nazis en Ucrania, pero también los hay en Rusia, están ahí pegándose. Y pues que salga un poquito la verdad a la luz, desmontar a esta gente y a tope con eso, vamos. Porque es que si no, con la tele no podemos contar, eso desde luego. Eso seguro, Adrián, eso ya lo sabemos, ¿eh? Vamos. Bueno, Steven, nada.
Si no quieres añadir nada más, bueno, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Por La supuestísimo. verdad es que nos has dado, pues bueno, mucho conocimiento doctrinal y muchas cosas que no conocíamos del tema. Y de cara a un futuro, pues bueno, esperamos volver a tenerte aquí. Ya sabes que ya has venido una vez, así que más adelante vas a tener que volver a venir. Estás un poco obligado a ello. Y esperamos en el futuro, pues bueno, para los que estéis por Valencia, vamos a intentar ayudar para montar una presentación del libro Extrema Derecha 2.0, un libro que cualquiera que le guste el tema de la extrema derecha va a ser uno de los grandes libros de estos últimos años y quién sabe si un clásico, ¿no? Es a lo mejor un poco pronto para decirlo, pero un libro esencial. Entonces, bueno, yo os lo recomiendo. Bueno, oye, muchísimas gracias por la invitación, por el debate que hemos tenido, muy interesante, y evidentemente contad conmigo para próximos programas y para el futuro. Así que ojalá nos veamos pronto y quizás en persona en Valencia. Ojalá, Muy ojalá. bien, ojalá. Pues Un nada, placer, Steven. venga. Hasta la próxima. Muy buenas noches, muy Hasta buenas la noches. próxima. Hasta Buenas la noches. próxima. Chao. Buenas noches, buenas noches.